Hola, mi nombre es Jessica Michelle Saldaña López y el día de hoy yo les voy a hablar sobre tres temas muy importantes dentro de la odontología geriátrica. Estos son cirugía oral, implantología dental y periodoncia en el adulto mayor. Primero vamos a hablar sobre el paciente geriátrico. Un paciente geriátrico es una persona que tiene más de 60 años. En algunos lugares se considera que es una persona mayor de 75 años, dependiendo de la expectativa de vida del país en el que se encuentran. Otra de las características de los pacientes geriátricos es que presentan una o más enfermedades sistémicas. Dentro de la mayoría y las más comunes se encuentran la hipertensión, la diabetes, alguna enfermedad del corazón, alguna cardiopatía, artritis, enfermedades mentales. Estas son de las más comunes en estos pacientes. Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento a cualquiera de los pacientes, ya sean adultos mayores o no, lo primordial es hacer una buena historia clínica, en donde vamos a preguntar sobre el padecimiento que tiene el paciente. Lo primero que vamos a hacer es hacer una buena anamnesis. Aquí vamos a preguntar cosas desde la edad del paciente, su dirección y el padecimiento que tiene, el motivo por el cual está en nuestra consulta, para que nosotros podamos saber qué podemos realizar con él. Después, una de las cosas más importantes es preguntar sobre el padecimiento. Vamos a preguntar qué enfermedad tiene, desde cuándo la tiene, cómo ha evolucionado y qué medicamento está tomando para su problema. Después de haber indagado detalladamente en el padecimiento del paciente, vamos a seguir con la exploración física. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en la exploración física de cabeza y cuello. Vamos a ver si presenta alguna tumoración, lesiones en la piel, color de la piel o si presenta alguna asimetría. Después de eso vamos a continuar con la exploración intraoral. Aquí nosotros no solamente vamos a ver el padecimiento por el que el paciente está viniendo a nuestra consulta. Tenemos que hacer un diagnóstico integral, una revisión integral en donde podamos ver todos los tejidos del paciente, desde la lengua, carrillos, encía, los dientes, hasta orofaringe. Después vamos a pedir al paciente estudios de laboratorio, dentro de los cuales los más importantes van a ser la química sanguínea, la biometría hemática, un estudio general de orina. Y también vamos a pedir dos radiografías, que son una panorámica y una comparativa de ATM, para ver si el paciente no tiene algún problema al momento de la apertura bucal. Después de esto, vamos a realizar un estudio sobre la marcha y el equilibrio del paciente. Para ver el equilibrio le vamos a pedir que se siente en una silla donde no tenga un descansabrazos, para saber si se le dificulta sentarse o levantarse. Y después, para el estudio de la marcha, le vamos a pedir al paciente que se levante y camine hacia el frente y de regreso en el consultorio o en el lugar en donde le estemos realizando el estudio. Después vamos a hacer una valoración nutricional del paciente, en donde le vamos a preguntar qué es lo que come habitualmente, en el desayuno, en la comida, en la cena, y también si es que ingiere algún alimento entre comidas. Esto nos va a ayudar a nosotros para saber cuál es el aporte nutricional que tiene el paciente, si es considerado bueno o malo, y para ver si no va a presentar algún problema después. Y finalmente vamos a hacer una valoración mental. Es importante que nosotros sepamos en qué condiciones se encuentra el paciente, para saber si es apto para seguir un tratamiento por sí solo o necesita ayuda de algún familiar o la persona que se encarga de su cuidado. En la valoración mental vamos a ver dos aspectos muy importantes, que es la afectiva y la social. Dentro de la afectiva nosotros vamos a ver si el paciente presenta algún problema como ansiedad, depresión y cosas que desfavorezcan a que el paciente pueda seguir su tratamiento al pie de la letra. Y dentro de lo social también vamos a ver qué personas se encuentran en el entorno del paciente. Si está con su familia, si alguna persona, un enfermero es encargado de su cuidado, para saber con quién vamos a contar y con quién más vamos a tener esta interacción. Ahora vamos a empezar a hablar del primer tema, que es la cirugía bucal. La cirugía bucal es una rama de la odontología que se encarga del diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de todas las lesiones, los traumatismos y los defectos que
que se pueden encontrar en los maxilares y las regiones adyacentes. Es muy importante saber que el cirujano bucal puede realizar 3 tipos de cirugías, que son cirugías dentoalveolares, cirugía en maxilares y cirugías de tejidos blandos. Por lo que es muy importante que el cirujano conozca varios temas muy importantes, como son, por ejemplo, el método de diagnóstico y de tratamiento de todas estas lesiones en el área bucal. También debe conocer sobre tratar fracturas de todo el macizo facial. Otro de los temas muy importantes es que debe conocer cómo atender y cómo tratar alguna emergencia. Y otro es cirugías preprotésicas. Esto nos va a ayudar, y más en este tipo de pacientes, que son los pacientes geriátricos, porque la mayoría de ellos van a necesitar alguna placa, alguna prótesis, que antes de eso necesita algún tratamiento de cirugía, ya sea para la corrección del hueso alveolar o cualquier otro tipo que después las vamos a mencionar. La intervención quirúrgica va a constar de 3 fases, que son la preoperatoria, transoperatoria y postoperatoria. Primero vamos a hablar de la preoperatoria. Es muy importante que nosotros, antes de realizar el tratamiento, conozcamos muy bien a nuestra paciente y realicemos ciertas técnicas que nos van a ayudar a dar un buen servicio al paciente y poder hacer nuestro tratamiento de la mejor forma posible. Dentro del preoperatorio, lo primero que vamos a hacer, como ya lo habíamos mencionado antes, va a ser una anamnesis. La historia clínica debe ser exhaustiva. No solamente vamos a preguntar al paciente sobre su padecimiento, vamos a preguntar todo lo que ha conllevado su enfermedad. Ya habíamos comentado que debemos hacer énfasis en medicamentos que está tomando, si ha tenido algún problema y si es posible que nos deje los datos de su médico tratante, en caso de que nosotros necesitemos realizar alguna consulta con él. Dentro de toda la historia clínica también podemos realizar preguntas como son: ¿cuándo fue que se casó? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A qué se dedicaba? Nos puede contar el paciente toda su historia de vida. Esto es para saber si se encuentra lúcido o no. ¿Qué también recuerda el paciente? Para saber también qué también va a recordar lo que nosotros le digamos después de hacer este tipo de tratamientos, ya que un tratamiento quirúrgico necesita mucha atención postoperatoria. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver en el preoperatorio es toda la preparación física. Vamos a pedir al paciente que llegue al consultorio después de haber desayunado o comido, al menos 1 o 2 horas antes. El paciente no puede llegar en ayunas, ya que corre el riesgo de tener una lipotimia durante o después del tratamiento, ya que no va a poder ingerir ningún alimento pasadas 2 o 6 horas del tratamiento. También le vamos a pedir que lleve ropa no ajustada. Esto es para comodidad del paciente, ya que va a estar mucho tiempo acostado sobre el sillón dental y puede que se empiece a sentir incómodo. También le vamos a comentar al paciente todo lo que le vamos a realizar. Es decir, vamos a comentarle los tratamientos que vamos a hacer paso por paso y cuáles son las consecuencias que va a haber después. Es necesario que nosotros tengamos muy bien nuestro plan de tratamiento previo. Esto nos va a ayudar porque nosotros debemos saber si necesitamos hacer una prescripción al paciente, por ejemplo, algún ansiolítico, para evitar que los pacientes sufran algún tipo de estrés durante nuestra consulta, ya que van a estar mucho tiempo acostados. También debemos saber si vamos a mandar a prescribir alguna profilaxis antibiótica. Depende del tratamiento que se le vaya a realizar al paciente. La segunda fase de nuestro tratamiento quirúrgico va a ser la fase transoperatoria. Este ya es el acto quirúrgico propiamente dicho. En él vamos a incluir todos los pasos preoperatorios del campo quirúrgico, como son la asepsia y la antisepsia, la técnica quirúrgica indicada en cada caso y la reparación de los tejidos. Uno de los pilares básicos de la cirugía bucal es que se pueda realizar con asepsia. Para ello vamos a aplicar una serie de medicamentos destinadas al paciente, al cirujano y a los ayudantes, también al instrumental y al inmobiliario local. En el acto operatorio
es muy importante que tanto el cirujano como el asistente y todas las personas involucradas en el equipo de trabajo conozcan muy bien sobre el plan de tratamiento y el diseño del protocolo que se ha llevado a cabo. Esto es porque si el paciente sufre alguna complicación, el cirujano debe saber y debe tener los conocimientos para tomar decisiones acertadas con rapidez y precisión. Dentro de la intervención quirúrgica se va a dividir en 3 tiempos. La primera, que es la diéresis o la incisión de los tejidos. La segunda, que es el acto quirúrgico propiamente dicho. Y la tercera, que es la síntesis o la sutura de los tejidos. Finalmente tenemos la tercera fase, que es la fase postoperatoria. Esta comprende el tiempo de lapso desde que nosotros terminamos la intervención quirúrgica hasta que el paciente ya puede ser considerado como que está recuperado en su totalidad. Nosotros como odontólogos debemos tener el compromiso con el paciente de seguirlo revisando constantemente después de la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ver que se está recuperando muy bien, que no tiene ninguna infección y que está teniendo la higiene adecuada y los cuidados necesarios para que pueda recuperarse al 100%. La fase posoperatoria va a terminar a los 7 o 10 días después de haber realizado el acto quirúrgico, incluyendo si debemos quitar las suturas, que deben ser una semana después de la cirugía. No obstante, el periodo de convalecencia podrá ser mayor dependiendo del estado general del paciente y del tipo de intervención realizada. En todos los casos se debe controlar periódicamente al paciente hasta comprobar que su recuperación ha sido total. El paciente debe conocer detalladamente todo lo que conlleva una fase postoperatoria. Nosotros debemos indicarle desde qué tratamiento va a llevar, qué medicamentos va a estar tomando y los cuidados que debe tener. Por ejemplo, en el caso de una cirugía, lo que debemos de comentar es si va a haber dolor, qué medicamento necesita tomar para eso, si va a presentar algún problema como trismus, para que también el paciente no se espante y sepa cómo se debe cuidar. Nosotros también debemos comunicarle que después de un procedimiento quirúrgico necesita tener una muy buena higiene. Eso es lo que nos va a ayudar también a nosotros a que el tratamiento sea exitoso al 100%. Para cada una de las patologías debe haber un manejo odontológico adecuado. Ahorita yo voy a hablar sobre 3 de las más importantes en pacientes geriátricos, como son hipertensión, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. Cuando un paciente presenta hipertensión, ya sea leve o moderada, nunca hay problema excesivo para el cirujano y no hay una contraindicación para procedimientos quirúrgicos. En cualquier caso es aconsejable administrar un antihipertensivo 1 hora antes del tratamiento, como la nifedipina sublingual, así como limitar la infiltración de adrenalina a 0.04 miligramos. Para un paciente con cardiopatía isquémica, es necesario consultar primero con su cardiólogo tratante. Podemos demorar el procedimiento si hay antecedente de un infarto agudo del miocardio en los 6 meses anteriores. Suprimir medicación anticoagulante y antiagregante plaquetaria. Hay que utilizar medicación ansiolítica como el diazepam sublingual. Se toman 5 gramos 22 horas antes del tratamiento quirúrgico y 5 miligramos 30 minutos antes de realizarlo. Hay que limitar la infiltración de adrenalina también a un máximo de 2 cartuchos de anestesia local por paciente. Para los pacientes que presentan diabetes mellitus, es necesario consultar también al médico del paciente previo al tratamiento. Después la intervención debería de ser a primera hora de la mañana. También debe haber una monitorización constante de las vitales. Hay que evitar el ayuno y seguir con la ingesta habitual de los hipoglucemiantes orales. Los procedimientos odontológicos deben ser breves, atraumáticos y debe haber el menor estrés posible. Hay que proporcionar al paciente un ambiente de seguridad y tranquilidad para evitar una sobrecarga emocional y física. También se van a realizar cirugías preprotésicas. Todos los procedimientos quirúrgicos se realizan con la finalidad de favorecer a que el paciente pueda llevar una prótesis. El paciente no siempre quiere hacerse ese tipo de cirugías porque le resultan muy traumáticas y aparte tiene limitaciones económicas. Una de las principales cirugías preprotésicas va a ser la alveoloplastía. Esta es para remodelar los procesos alveolares
con la finalidad de conseguir una mayor uniformidad y que la prótesis tenga una mejor adaptación. Se va a realizar mediante presión bidigital de las corticales alveolares después de haber realizado la extracción dentaria. Cuando hay presencia de exostosis óseas, irregularidades o eminencias muy marcadas, va a ser necesario hacer una regularización del reborde alveolar mediante pinzas gubias o una pieza de mano con una fresa de diamante a tungsteno a baja velocidad y teniendo siempre la irrigación adecuada. Otra de las cirugías preprotésicas que se va a realizar va a ser la exéresis de torus. Estos impiden o dificultan el daño del conector de la prótesis removible. El torus palatino es un poco más difícil en cuanto al acto quirúrgico, porque hay una visión compleja, hay cercanía con las fosas nasales y también corre el riesgo de una conexión orosinusal, aparte de que sangra mucho. Este tratamiento se va a realizar iniciando con un colgajo, después con una fresa redonda a baja velocidad se va a hacer osteotomía y osteoctomía, irrigando con solución fisiológica. También se puede retirar todo el tejido óseo con martillo y cincel. Y luego con una lima para hueso se va a restaurar toda la parte ósea para que no queden espículas ni queden formas irregulares. Y finalmente se va a realizar la sutura de los tejidos con la sutura de elección del cirujano. Otro de los procedimientos va a ser la extirpación de épulis fisurado. El épulis fisurado se asocia a la inflamación crónica producida por la prótesis mal ajustada o de más de 5 años de uso. El épulis suele clasificarse dentro de los tumores benignos de la cavidad oral y conforme va ocurriendo la reabsorción, la prótesis se asienta y sus rebordes se entierran en los tejidos blandos. Esto va a formar úlceras y tejido de granulación. Se va a comenzar haciendo la incisión, para después seguir con la extirpación del épulis, intentando conservar la máxima cantidad posible de mucosa oral. Después, se debe conservar el periósteo subyacente y finalmente se realiza la sutura correspondiente. Otro procedimiento va a ser la cirugía periapical, que consiste en eliminar tejido infectado de la zona periapical, sellar los conductos y favorecer la reparación de los tejidos. Las indicaciones de esta cirugía es cuando hay fracaso en el tratamiento de conductos. Por ejemplo, cuando los ápices radiculares son muy curvos, hay reabsorciones internas o externas y fracturas del tercio apical. También cuando hay imposibilidad de endodoncia convencional por algún conducto calcificado, complicaciones durante el tratamiento de conductos, como por ejemplo las fracturas de limas, imposibilidad del sello apical, exéresis de quistes o también en tumores con relación a las raíces dentarias. Las contraindicaciones van a ser que exista un proceso infeccioso en fase aguda, también las fracturas verticales de la raíz. Otro de los procedimientos van a ser las biopsias. La biopsia es la toma de un fragmento de tejido vivo que va a ser con fines de diagnóstico. Es un instrumento muy valioso. Esto nos va a servir para diagnosticar lesiones de la cavidad bucal. Sus indicaciones van a ser cuando sean lesiones como leucoplasias, que son lesiones blancas que no se desprenden, eritroplasias, que son lesiones rojas, ulceraciones persistentes, líquen plano, lesiones sospechosas de malignidad. Hay dos tipos de biopsia, la incisional y la excisional. Para la biopsia incisional, vamos a hacer una remoción parcial de la lesión. Esta va a estar indicada solamente en lesiones amplias de apariencia maligna o en zonas de difícil acceso. Se va a tomar parte del tejido sano y del tejido enfermo para hacer una comparación. Después viene la biopsia excisional, que es la remoción total de la lesión. Esto es cuando la lesión sea menor a 1 centímetro y que no vayamos a sospechar malignidad. Se hace un corte en uña en el sentido de las fibras musculares para después poder hacer un cierre primario de los tejidos. Luego viene la patología quística. El quiste es un saco revestido de epitelio de contenido líquido o semisólido. El tratamiento más común es la enucleación con o sin curetaje y también se puede hacer la marsupialización cuando la lesión es de una gran extensión. En el paciente geriátrico los más comunes van a ser los quistes radiculares y residuales que suelen permanecer asintomáticos. También se puede tratar los traumatismos. Debido a la pérdida de los reflejos del paciente mayor, puede sufrir con mucha frecuencia alguna caída que va a afectar los tejidos duros y blandos de la cavidad oral. El tratamiento va a ser limpieza, desinfección y suturación de tejidos blandos. También se puede hacer extracciones dependiendo del trauma que ha recibido el paciente.
Finalmente vamos a hablar de otro tema muy importante, que son los bifosfonatos. Este medicamento también es de gran utilidad en ciertas enfermedades metabólicas óseas. Se emplea en tratamientos para mieloma múltiple, metástasis ósea, hipercalcemia maligna, así como también en prevención de prevención de enfermedades como osteoporosis. El manejo odontológico hay que mantener un control de 3 a 6 meses. La limpieza dental de rutina la debemos de realizar con cuidado, evitando heridas en el tejido blando. Las placas removibles deben ser chequeadas por su potencial de inducir algún trauma. El tratamiento endodóntico va a ser preferido que la extracción dental. Los implantes deberán ser evitados por completo. Y si la cirugía es muy necesaria, hay que prescribir antibióticos prequirúrgicos 72 horas antes y postquirúrgicos un periodo mínimo de 10 días. Es recomendable que los pacientes que están tomando bifosfonatos no sean atendidos a menos que sea una urgencia. Esto es muy importante en el tema de la cirugía bucal porque no todos los pacientes pueden ser tratados. Hasta ahora que llegamos con el tema de cirugía bucal. Hemos conocido lo más importante sobre este tema para poder atender a uno de los pacientes geriátricos. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es implantología dental en el adulto mayor. El uso de los implantes en boca no es un procedimiento nuevo. Desde los egipcios se encontraron varias referencias del uso de varios elementos extraños y diferentes al organismo que pretendían recuperar el órgano perdido. Los nuevos implantes dentales han estado mejorando de tal forma que el tejido blando que se interponía entre el implante y el hueso ya no va a interferir en la osteointegración, sino que la microestructura de los implantes permite el crecimiento óseo en contacto directo con la rosca del implante en una unión de retención física. Esto para estabilizar el implante. Hoy día los nuevos implantes se realizan con titanio. Este es un material biocompatible, neutro y resiste fuerzas a manera de soporte dental. Además de que es muy resistente a la corrosión y su capa superficial de óxido de titanio puede tener contacto directo con el hueso, el tejido blando y todos los fluidos orgánicos sin sufrir ninguna alteración en su composición ni en su función. La biomecánica de los implantes permite una estabilización en 4 dimensiones. Estas son las fuerzas verticales, horizontales, laterales y rotacionales. La retención del implante en el nicho óseo se va a dar por la traba mecánica que dan las roscas del implante. Es decir, que primero se hace la retención macroscópica con ayuda de estas roscas. En la actualidad el titanio es el material de elección para la fabricación de los implantes dentales. Este se va a clasificar en 5 tipos. Los primeros 4 son considerados de titanio puro y el 5 es una aleación de titanio con vanadio y aluminio. La clasificación va a variar de acuerdo al contenido de oxígeno y de hierro, pero con respecto a la resistencia a la flexión, las aleaciones de titanio tienen 4 veces más resistencia que las aleaciones puras, lo que va a representar una ventaja frente a todos los demás sistemas. El titanio tiene varias características importantes para facilitar su uso en boca, como son la formación de una capa de óxido de titanio que impide la corrosión, tiene alta pasividad, actividad catalítica alta, resiste a químicos y tiene un módulo de elasticidad comparable al hueso. La forma de los implantes también va a variar entre cónicos, rectos, ovoides y hoy día se intenta asemejar también a la forma radicular del lugar en donde se van a colocar. La unión entre el implante y su pilar también va a tener características propias, por ejemplo, hay de conexión externa y de conexión interna. La externa va a presentar una estructura fuera del implante de 2 milímetros sobre la que se va a ajustar el pilar. Y los de conexión interna presentan una entrada en el implante con una profundidad de 5 milímetros en donde se va a ajustar el implante. El collar en la parte cervical también presenta algunas variaciones dependiendo de la casa comercial. Por ejemplo, hay implantes sin collar, con collar recto, constricción cervical, collar en bisel, etc. La longitud del implante debe ser mayor para poder tener una buena resistencia en las fuerzas tensionales.
Lo mismo va a pasar con el diámetro del implante. En cuanto más ancho sea, va a mejorar toda el área de soporte y por lo tanto va a aumentar la resistencia de las fuerzas de cizallamiento. En los adultos mayores debemos tener reservas con todos los sistemas de carga inmediata, ya que las condiciones óseas del adulto mayor no va a ser la misma que la de una persona joven, y no solo las alteraciones sistémicas van a afectar la calidad y la cantidad del hueso, sino que el mismo proceso de envejecimiento puede disminuir la respuesta celular del individuo. La densidad ósea es variable en todos los individuos y desafortunadamente en el momento no hay algún examen clínico o diagnóstico que nos pueda definir la calidad de hueso que tiene el paciente. En el momento de las cirugías, cuando se va a preparar el nicho receptor del implante, es ya cuando se va a conocer realmente la calidad del hueso receptor. Esta situación va a requerir de una cuidadosa selección del paciente que se va a implantar. Los adultos mayores han sufrido a lo largo de la vida varios cambios metabólicos, hormonales, físicos y la misma carga genética va a determinar su calidad ósea. La sola pérdida dental va a determinar un cambio en la arquitectura ósea y va a disminuir el número de trabéculas óseas y por ende la densidad ósea. En la medida que el paciente no se rehabilite, el hueso va a sufrir muchos cambios atróficos que tienen que ver no solo con el tamaño, sino con la estructura ósea. Esta condición, junto con las condiciones sistémicas del paciente del adulto mayor, como son la diabetes, osteoporosis, tabaquismo, problemas inmunológicos, artrosis, entre otras, van a limitar o van a prevenir sobre la evolución de los tratamientos y van a predecir algunas complicaciones en la implementación de estas técnicas rehabilitadoras. La evaluación diagnóstica para los implantes en los pacientes adultos mayores debe ser muy cuidadosa y de forma integral. Hay que considerar todas las patologías sistémicas que puede presentar cada uno de los pacientes. Muchas veces se requiere la interconsulta médica y el apoyo también del médico geriatra o el internista que se encarga del manejo de todas las patologías y los medicamentos que están tomando. El consumo de múltiples medicamentos también puede afectar en el momento la respuesta tisular a la terapia implantológica y esta condición debemos tenerla muy presente. La diabetes, los problemas inmunológicos, las alteraciones en la hemostasia y la osteoporosis deben manejarse y controlarse de una forma permanente en estos pacientes antes de considerar la posibilidad de algún implante dental. Existen muchos estudios que nos indican que los pacientes con osteoporosis presentan cambios en el trabeculado óseo. Hay una disminución de la densidad mineral y hay mayor desmineralización ósea en los maxilares, lo que trae como consecuencia un fracaso a la hora de los implantes dentales, aunque este no es una contraindicación real. En general, la edad no va a ser una contraindicación en el uso de implantes, pero se sugiere una mayor precaución, una valoración más cuidadosa y un seguimiento permanente del paciente. Dentro de las contraindicaciones se van a encontrar el mínimo volumen óseo, que el paciente sufra algún desorden mental severo, un paciente fumador crónico, los pacientes poco colaboradores, pacientes con poca motivación e interés en el tratamiento, pacientes con enfermedad periodontal, pacientes que tengan cáncer o que tengan alguna incapacidad física para realizar la higiene oral, pacientes alcohólicos que tengan alguna enfermedad sanguínea, historia de alergias y un paciente irradiado. Dentro de las indicaciones vamos a tener cuando hay incapacidad de adaptarse a prótesis totales o removibles, cuando es necesario incrementar la eficiencia masticatoria para restaurar la seguridad y la confianza en sí mismo, también para la preservación del hueso remanente, para preservar dientes naturales y para estabilizar y equilibrar la oclusión con nuevos pilares. También últimamente se han utilizado mucho los implantes de una forma estética. Hay que comentarle a los pacientes que no todos son aptos para recibir este tipo de tratamiento. Debemos tomar en cuenta varias consideraciones clínicas también. Por ejemplo, la pérdida ósea dependiendo del sector que se va a rehabilitar, ya que puede requerir o no de injertos para mejorar los contornos óseos.
Se requiere contar con los tiempos adecuados y necesarios cuando hay injertos previos a la colocación de implantes, ya que para obtener un hueso maduro se tiene que esperar mínimo 7 meses antes de colocar los implantes. En este caso, nosotros debemos tener una buena comunicación con el paciente y debemos advertirle que cada injerto debe madurar un tiempo largo y también que el tratamiento puede llevar un tiempo de 2 años o más, dependiendo. De lo contrario, se disminuye la posibilidad de éxito de estos implantes. Dentro de los estudios que nosotros le vamos a pedir al paciente para saber si es candidato o no a realizar este tratamiento, primero vamos a hacer los estudios de software en 3D. Estos nos sirven a nosotros para ver la arquitectura del reborde residual. También para hacer guías quirúrgicas computarizadas, la planeación quirúrgica y para también hacer los provisionales. También vamos a realizar modelos de diagnóstico. Estos nos sirven para ver relaciones intermaxilares, espacio intermaxilar, la longitud de arco, la guía quirúrgica y después vamos a ver la radiografía. Vamos a pedir la ortopantomografía para hacer una vista inicial del caso y planear un poco. Vamos a pedir también una radiovisiografía digital computarizada para ver la densidad ósea. Se va a pedir también un scan oral, que es una tomografía con mayor resolución, y se va a realizar también encerados diagnósticos para ver las posiciones dentales aproximadamente. Es necesario pedir radiografías periapicales para ver la calidad de la densidad ósea. Y finalmente vamos a pedir cefalometrías, tomografía computarizada y probablemente una resonancia magnética. Y finalmente, las causas de que falle un implante pueden ser varias. Los mayores fracasos se dan por 3 factores muy importantes, que son la falta de osteointegración, la infección y una estabilidad oclusal inadecuada. La falta de osteointegración es un factor que va a depender del operador cuando hay algún error en la técnica quirúrgica, también cuando no ha sido seleccionado el caso adecuadamente o cuando el implante no es el apropiado. Cuando hay una infección, también es muy posible la pérdida del implante y a pesar de que se haga un tratamiento antibiótico contra anaerobios, es difícil que se pueda revertir la situación. Finalmente, el esquema oclusal, el manejo de la oclusión y toda la distribución de fuerzas y cargas, sumado con una débil osteointegración, va a provocar que haya una pérdida del mismo implante. Es importante hacer énfasis en informar al paciente acerca del éxito o el fracaso de la prótesis y también comentarle los posibles riesgos que puede haber, especialmente en condiciones como por ejemplo una mujer que implican mucho los cambios hormonales que son importantes. También si hay una edad muy avanzada y la respuesta ósea puede estar afectada. También si el paciente presenta osteoporosis, ya que la microestructura ósea cambia porque es muy frágil. También si hay poca destreza en la higiene oral, esta es fundamental en el mantenimiento de los implantes. Y bueno, finalmente cuando los implantes están en el maxilar inferior, como es un hueso muy trabeculado, hay menos posibilidad de resistencia biomecánica y puede haber un mayor espacio óseo en la unión íntima que va a ir entre el diente y el implante. Si el paciente necesita ayuda en casa, también hay que comunicarlo con la persona que se encarga de su cuidado, porque el posoperatorio es el que nos va a ayudar a saber si el implante va a tener un éxito o va a ser un fracaso. Por último, vamos a hablar de uno de los temas más comunes dentro de la atención dental. Esta va a ser la periodoncia. La periodoncia se va a encargar de revisar todos los elementos del periodonto, que estos son la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento dental, para poder tratarlos en caso de que tengan alguna patología. Los cambios en el parodonto que va a sufrir el adulto mayor es que, por ejemplo, en el aspecto gingival vamos a observar que la encía de los adultos es de un color rosa más pálido, debido a una disminución en la irrigación sanguínea por la obturación de los capilares submucosos. También esta se va a encontrar adelgazada y un poco más frágil. Esto es debido a que el tejido conectivo es deficiente,
por lo que va a tender a lesionarse con mayor facilidad. Y también se va a perder el puntillado característico de la encía. Al nivel gingival se va a producir también una recesión del tejido, dejando descubierta una parte de la raíz. En el tejido periodontal del adulto mayor hay una disminución en la sensibilidad de las fibras periodontales. Esto ocasiona que a veces el paciente no sienta dolor. Y esto, sumado a la disminución de la destreza manual que el paciente tiene propia del envejecimiento, va a generar presencia y acumulación de placa dentobacteriana, que esto nos va a llevar a un serio problema periodontal y también a caries cervical. Un porcentaje muy alto de la población de adultos mayores va a presentar ausencia de al menos la mitad de las piezas dentales, y también otro porcentaje son pacientes desdentados totalmente, aunque por otro lado, al menos la totalidad de los pacientes geriátricos, o al menos la mayoría, sufre algún grado de enfermedad periodontal. Esto va a conllevar a la pérdida del soporte, de la inserción y severos cuadros de movilidad dentaria. Finalmente, lo que va a producir las pérdidas de las piezas dentarias. Como ya comentamos anteriormente, el hueso también sufre un cambio significativo. Este cambio va a ser propio del envejecimiento. Se va a manifestar como en el sistema óseo, nada más que la diferencia es que en el hueso alveolar hay presencia de dientes. Cuando un diente se pierde, este hueso que lo está sosteniendo va a desaparecer significativamente por una resorción. La velocidad en la que se va a perder el hueso va a depender de varios factores. Si hay más dientes en la arcada, la pérdida ósea es menor. Sin embargo, si la extracción fue traumática y se ha complicado con alguna alveolitis, alguna infección, alguna afectación periodontal, la resorción ósea va a ser mayor. El periodonto va a reaccionar al proceso del envejecimiento de dos formas. Si hay poca higiene, el acúmulo de placa va a afectar a los tejidos periodontales, lo cual va a provocar primero una gingivitis, que esta es una enfermedad que afecta a las encías, en donde se produce inflamación y sangrado de las mismas, y con el tiempo, si no se atiende, los pacientes van a presentar retracción, formación de bolsas periodontales y la pérdida dental. Por otra parte, también con frecuencia se ven resultados opuestos en los pacientes de edad avanzada. Hay un mínimo cambio de la encía marginal y hay un estrechamiento del ligamento periodontal. La adherencia se vuelve firme en los dientes. También presentan una tricción marcada y puede haber posible acúmulo del cemento radicular. Sin embargo, a pesar de todos los cambios degenerativos gingivales y periodontales, la capacidad de recuperación tisular puede permanecer estable. Esto va a depender de acuerdo al paciente y sus características. ¿Cómo vamos a saber si un paciente presenta una enfermedad periodontal? Bueno, pues los signos y los síntomas que va a presentar es que el paciente tenga encías inflamadas o hinchadas de un color rojo brillante, oscuro, o a veces se pueden ver hasta moradas. Si las encías son sensibles al tacto o sangran fácilmente también. Si presenta algún sangrado cuando él está haciendo el cepillado o está utilizando hilo dental, también es un indicador. También los pacientes presentan mal aliento, pueden presentar pus entre los dientes o entre las encías, los dientes se encuentran flojos o hay pérdida de dientes de una manera muy fácil. También puede presentar dolor al masticar, entre otras cosas. Las encías también se ven un poco reabsorbidas, lo que hace que se vean las raíces expuestas. Una de las causas más frecuentes de la enfermedad periodontal va a ser toda la acumulación de placa dentobacteriana en los dientes. Cuando esta placa se queda adherida a los dientes y el paciente no hace un correcto cepillado dental, se va formando el sarro, que ya es imposible quitarlo solamente con el cepillo dental. Tendría que ir el paciente ya a la consulta clínica para hacer el tratamiento adecuado. Dentro de los factores de riesgo para la periodontitis se van a encontrar la gingivitis, como ya comentábamos, los hábitos de salud oral deficientes, que el paciente fume más que tabaco, cambios hormonales, la obesidad también, una mala nutrición, algunos medicamentos
que van a provocar sequedad en la boca y también cambio en las encías. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué medicamento está tomando nuestro paciente. También alguna enfermedad como la diabetes, artritis reumatoide, entre otras, que van a propiciar que se junte toda esta placa y que vaya a tener problemas periodontales severos. Para que nosotros podamos hacer un diagnóstico clínico de la enfermedad periodontal adecuada, vamos a hacer primero una historia clínica. Ya hemos comentado muchas veces que la historia clínica es el documento más importante que debemos tener antes de realizar cualquier tipo de tratamiento. En esta va a venir un apartado en donde nosotros vamos a revisar el sondaje periodontal. El sondaje se va a realizar mediante la ayuda de una sonda periodontal que se va a encontrar milimetrada. Esta se va a introducir en el surco periodontal. Vamos a medir la distancia con respecto a la línea amelocementaria. Se va a introducir en mesial, al centro del diente y por distal también. Se considera que la medida indicativa de salud es máximo de 3 milímetros. Si pasa de 3 milímetros, nos indica que hay presencia de alguna bolsa periodontal. Una vez que hicimos el sondaje periodontal, nosotros vamos a poder saber si el paciente es un paciente periodontal leve, moderado o severo. Esto nos va a ayudar para el tratamiento que le vamos a dar. Cuando es un paciente leve, pero bueno, primero hay que decir que el tratamiento periodontal se va a dividir en 3 fases, que es la fase 1 o de higienización, la fase 2 o quirúrgica y la fase 3 que es la de mantenimiento. En la primera fase lo que vamos a hacer es controles de placa dentobacteriana. Los controles de placa nos van a servir para saber qué tanta acumulación presenta el paciente. Esto va a ser en un porcentaje. También vamos a colocar el índice que tiene de sarro acumulado. También después de realizar esto, vamos a realizar curetajes, ya sea con la ayuda de un escariador o con curetas para hacer el trabajo de una forma manual. Después de esto, vamos a realizar profilaxis después de cada curetaje. Cada cita que venga el paciente tenemos que realizar lo mismo: control de placa, curetaje, a menos que ya se haya retirado todo el sarro, y después una profilaxis a todos los dientes. Si el paciente es leve, después de esto se va a hacer una revaloración y vamos a ver si ya lo podemos dar de alta. Si el paciente es moderado o severo, vamos a pasar a una segunda fase. La segunda fase se trata de una fase quirúrgica. Aquí lo que vamos a hacer, si es un paciente moderado, se va a hacer un curetaje cerrado. Ya es necesario que nosotros podamos anestesiar a nuestro paciente, hacer un bloqueo anestésico para que no sienta dolor, ya que la cureta va a entrar subgingivalmente y esto puede causar una molestia. Si el paciente es severo, vamos a hacer un curetaje abierto, en donde sí vamos a tener que realizar una incisión para levantar un colgajo y retirar todo el tejido de granulación. Después viene la fase 3. En la fase 3 se trata del mantenimiento. No podemos nosotros dejar al paciente así nada más. Lo que tenemos que hacer es valorar a los pacientes después de determinado tiempo. Si es un paciente leve, le vamos a dar revisiones cada 6 meses. También hay que darle todos los tips que necesita para tener una buena higiene y un buen cuidado para que no vuelva a tener este problema. Si es un paciente moderado, se le van a dar citas cada 4 meses. Vamos a dar las mismas indicaciones. Y si es un paciente severo, se le va a estar revisando cada 2 o 4 meses, dependiendo del apoyo que tengamos también por parte del paciente. Y finalmente debemos comentarle al paciente que debe tomar ciertas medidas preventivas para evitar una reincidencia. Lo primero que hay que hacer es dar al paciente una correcta técnica de cepillado. En caso de que el paciente no pueda hacer solo su técnica, debemos de comentarle a la persona que se encarga de su cuidado cómo es que debe ayudarlo para hacer la técnica correcta, o que él la haga si el paciente no lo puede hacer en lo absoluto. Hay que comentar también que deben utilizar algunos colutorios con clorhexidina. Estos se utilizan una vez al día, de preferencia en la noche, después del cepillado dental.
También hay que comentar a los pacientes que pueden utilizar hilos dentales o cepillos interproximales. Los cepillos interproximales van a ayudar un poco más a toda la higiene que va entre los dientes. Y también es un poquito más fácil de usar para los pacientes que el hilo dental. No hay que olvidar comentarles que deben acudir al odontólogo al menos 2 veces al año. Hay que seguir de cerca a estos pacientes. No hay que olvidarnos que también ellos necesitan una atención integral. No solamente se va a tratar del problema con el que llegan al consultorio. Nosotros debemos estarlos monitoreando constantemente porque también son unos pacientes que necesitan una atención específica. Por último, ya que hablamos de estos 3 temas, concluimos en que la atención al paciente geriátrico debe ser con mucho cuidado. Debemos estar al pendiente de todas las enfermedades que presentan. Por eso el odontólogo debe estar consciente de la enfermedad, el medicamento y la forma en que el paciente puede reaccionar, porque estas enfermedades nos pueden a nosotros entorpecer nuestro tratamiento dental y también puede ser algún riesgo para el paciente. Ya dijimos que el paciente necesita tener todo su historial y todo su expediente completo antes de empezar el tratamiento. Y bueno, hasta aquí concluye esta investigación de estos 3 temas que debemos tomar en cuenta para nuestra atención odontológica integral. Muchas gracias.